Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Freddy, por tus palabras muy acertadas. Y a todos los de la mesa directiva del Colegio de Abogados del Guayas, a todos por la gentil invitación, a las personas que han asistido. Procedo a tratar justamente el tema de las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales, como ustedes ya lo conocen, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tipifica su finalidad. Todos los que estamos aquí somos abogados y lo sabemos. Resumen de las acciones constitucionales, como sabemos, en el Ecuador todos son derechos constitucionales, ya no estamos diferenciando derechos fundamentales, sino derechos constitucionales como tal. Sabemos y conocemos que efectivamente en la Constitución de Montecristi se creó el principio de que justicia que tarda no es justicia, y bajo el principio de la celeridad y la eficiencia, el amparo constitucional que existía antes de Montecristi cambia por las acciones constitucionales del 2008 que dan la celeridad y la fuerza, con un precedente maravilloso, en ciertos casos útil para quien está siendo realmente vulnerado sus derechos, de que en primera instancia se cumplan aquellos derechos. Porque esa es la tutela que da el juez constitucional, esa es la protección que da el juez constitucional a quien viene a pedir en auxilio la petición de los derechos constitucionales. Sin embargo, obviamente, indiscutiblemente, nos hemos topado con que ha habido una desnaturalización de aquello, pero por supuesto que sí. Nosotros somos abogados y ejercemos. Y al ejercer el derecho, nosotros hacemos propuestas. Y aquí es donde quiero saltarme un poco y dejar en claro algo. Últimamente se está hablando de que los abogados, ¿no verdad?, lo que hacen es tratar de inducir a error a las autoridades con un abuso del derecho. Y la Corte ha mencionado, inclusive dispuesto, que los abogados que hayan sido patrocinadores en este tipo de garantías que pretenden desnaturalizar la garantía jurisdiccional deben ser investigados por el presunto abuso del derecho. Bien, aquí se voy a ser sumamente claro. Cuando yo propongo una acción constitucional, lo hago fundamentado en lo que yo considero que debo hacer. Lo hago convencido de que a mi cliente le ha violentado un derecho constitucional y bajo este concepto, primero me convenzo yo de aquello, y si me convenzo yo de que mi cliente ha sido violentado en su derecho constitucional, tengo el justo derecho de proponer a la autoridad, al juez que se embiste del poder constitucional y decirle: yo considero que hay una violación de un derecho constitucional acá. ¿Se me va a investigar ahora por hacer esta propuesta? Significa ahora que tengo que pensar igual que como piensa el juez. Significa que si ahora yo tengo criterio y a mi criterio creo que a mi cliente le han violentado un derecho constitucional y resulta que del análisis del proceso el juez no da la razón, ahora resulta que yo termino siendo investigado. Ahora resulta que yo tengo que iniciar una defensa por atreverme a haber defendido a mi cliente. Ese es el tipo de cosas que nosotros, como abogados y especialmente como gremio, no podemos permitir. Y tenemos que levantar nuestra voz, porque justamente la protección a los abogados no puede ser amedrentada con este tipo de acciones. Ah, perfecto. Que yo como abogado sabía que efectivamente mi cliente ya había presentado dos acciones, una acción con la misma petición en otra jurisdicción y no conocía, perfecto, eso es otra cosa. Si lo conocía, si tenía conocimiento y se me comprueba aquello, eso es otra cosa, porque ya estamos hablando de que efectivamente hay una planificación estructurada donde efectivamente pretendía abusar del derecho, encantado de la vida. Pero que se pretenda amedrentar a los profesionales del derecho, yo no estoy de acuerdo, ni estaré jamás. Porque justamente los que estamos en las canchas, los que ejercemos, los que sí litigamos, los que vamos a corte, los que nos fajamos para hacer prevalecer nuestro punto de vista, no podemos en ningún momento ser tachados como personas que están abusando del derecho o que pretenden inducir error a la autoridad. A este punto es importante, y aquí viene a analizar, que esto no nos da una patente de corso para hacer y disponer de cuanta acción sea. Por eso efectivamente he hablado de los límites, y el tema acá es los límites de las acciones constitucionales.
Arranquemos puntualmente con el tema del habeas data. Personalmente hemos presentado muchos habeas data en mi oficina y hemos conseguido cosas muy sui generis, pero que han sido, gracias a Dios, ratificadas hasta por la Corte Constitucional. Porque, ¿de qué se trata el habeas data? El habeas data, como sabemos, es la exhibición de documentos, donde yo tengo, a diferencia de antes del 2008, ya no solo la exigencia del documento, los documentos que estoy pidiendo a través de una liberación de documentos, de un habeas data. Esta vez estoy pidiendo que si algo hay que rectificar, esto tiene que rectificarse, esto tiene que cambiarse, esto tiene que modificarse. Y hablemos puntualmente, y quiero tratar este tema, de un ex legislador detenido actualmente. Ese ex legislador que está actualmente detenido presenta una acción constitucional de habeas data, donde le dice a una institución bancaria: yo sí te pagué. Yo te pagué y aquí tengo el recibo. Ojo, ojo. Si yo tengo un recibo y estoy diciendo que sí pagué, cualquiera puede falsificar un recibo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en los asientos contables de la institución, tiene que demostrarse que efectivamente el dinero no ingresó. Pero si yo demuestro no solamente que sí pagué, sino que a la fecha sí estaba efectivamente ese dinero y ese depósito, que tú como banco no tengas el respaldo, no significa que yo me voy a perjudicar. Entonces, para ese tipo de cosas, señores, sí sirve el habeas data. Porque estoy diciendo: enséñame este mismo comprobante que yo tengo y que en tu contabilidad reposa que sí se pagó. Exhíbeme, por favor, tu contabilidad. Ah, en tu contabilidad sale que sí está pagado. Ah, y yo sí tengo el recibo. Entonces, ¿por qué no me matas la deuda? Quien habla, Daniel Frías, en su momento, y esto fue más o menos 2009, 2010, cuando estaba recién impresa, fresquita todavía la tinta de la Constitución de Montecristi, recibo de la venta de un vehículo un dinero en mi cuenta. Cuando voy a comprar el segundo vehículo, resulta que no lo tenía porque me habían retenido $30,000 por deuda al IES. Yo fui al Seguro Social, y quienes han hecho alguna vez un trámite en el Seguro Social saben lo difícil que es. Y resulta que sí, señor, usted debe y punto. Tenemos una coactiva. Yo le digo: yo no puedo tener coactiva porque yo no he sido patrono. Yo venía a trabajar 5 años en una institución pública como estudiante de Derecho, me graduó como abogado, renuncio a esa institución y le digo: yo tengo 5 años siendo empleado público. No, usted tiene 10 años siendo patrono y debe $60,000 y tiene que pagar. Porque la coactiva dice: coactiva, ya no hay nada que hacer, pague o demita bienes. Ya una vez que usted se comprobó la coactiva, no hay más que hacer. Y bueno, en ese momento yo presenté un habeas data. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que el habeas data solamente me va a presentar una documentación y no se va a corregir nada. Yo demostré que jamás había sido patrono de una empresa donde supuestamente yo mismo me había autoafiliado a mí mismo. Demostré que no existía aviso de ingreso. Demostré que el error que haya cometido cualquier funcionario de esa institución no lo puedo pagar yo, ya que los administrados no podemos pagar los errores de la función pública. La administración pública es quien debe responder por aquello, no el administrado. Y fue tanta y tan convincente y tan contundente la posición de habeas data que luego el juez me dice: ¿pero cómo reparamos? Es sencillo, yo tengo derecho a que se rectifique mi honra, que se borre una deuda que no existe. Si existe, mándeme a pagar, pero demuéstreme que existe. Demuéstreme que efectivamente yo fui afiliado. Porque yo tenía los certificados de que en ese entonces yo trabajaba en la aduana, era un estudiante de Derecho, trabajaba en la aduana, y trabajaba en la aduana al mismo tiempo que supuestamente era patrono de una empresa donde yo tenía que pagarme a mí mismo mi aportación. Así de ridículo era. En ese entonces inclusive la ley prohibía tener estas dos ingresos. No se puede tener 2 ingresos estando en el sector público. ¿Qué pasó? Que me dieron la razón y se mandó a rectificar. Luego esto subió a la corte en la sala
y en la sala ratificaron. Esto fue aquí en Guayaquil. Y fue un precedente muy importante porque en ese entonces todavía no se había aplicado el habeas data para modificar y rectificar una deuda. Tanto así que el juez le dijo, presenten un informe contable y si demuestran que el abogado Daniel Frías demuestran que tiene una deuda, abrió una periodo de prueba de 8 días. Me presentan y me demuestran que efectivamente es sujeto de deuda porque él firmó un documento subiéndose al sistema como afiliado, entonces yo lo mando a pagar. Pero caso contrario, les voy a imponer que le devuelvan los valores que le retuvieron. Al final de cuentas, esto pasó a la sala ratificó aquello y dispusieron, entre otras cosas, aparte de que se dé baja mi juicio coactivo, a que se borre de mi historial que yo haya sido deudor del IES. Lo digo con mucho orgullo porque resulta que en la ejecución de la sentencia, obviamente lo apelaron a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional lo rechazó de entrada, ratificando y creando un estado de ejecutoriedad de mi sentencia. ¿Qué se logró con esto? Se logró que efectivamente en el Seguro Social se siente un precedente respecto de la formalización de subir un trabajador al sistema. Lo curioso es que cuando viene la ejecución de la misma, me dicen en plena mesa directiva, toda la directiva del Seguro Social, me dicen, mira Daniel, es verdad, tienes la razón, ya revisamos y los que nos equivocamos fuimos nosotros. Y está bien, un juez te dio la razón, pero quiero que entiendas que contratamos un software y ese software costó X millones de dólares para evitar que en el Seguro Social se borren deudas y te pido por amor a Dios que no me hagas modificar el software porque lo que tengo que rectificarte a ti son $60,000 y esa rectificación a mí me cuesta más de 1.300.000. Así que dime más bien qué quieres, si quieres te damos un préstamo, si quieres te contratamos con una asesoría externa, te pagamos una asesoría externa y con esa asesoría externa tú pagas la deuda, te damos un crédito y mi respuesta fue no. Y no por ser caprichoso, sino porque justamente se tiene que establecer precedentes jurídicos que den solvencia y seguridad jurídica. Y si la sentencia decía que tienes que rectificar, entonces tienes que rectificar, tienes que corregir, tienes que eliminar la deuda, pero lo más importante, no me puedes hacer constar a mí como un deudor cuando jamás lo fui. Entonces resulta ahora que por exigir lo que en derecho corresponde, que por usar las herramientas que están escritas en la misma Constitución, a los abogados se nos va a decir que ahora estamos pretendiendo desnaturalizar el derecho, desnaturalizar las acciones constitucionales. No, señores, no es así. Una defensa proba, prolija, minuciosa, no importa si es sui generis, no importa si es rara, eso no desnaturaliza una acción. Y proponer una idea que sea rara, diferente, no típica, no desnaturaliza. Significa que tenemos una teoría. Es al revés. Se nos tiene que felicitar como abogados por razonar y tener un punto de vista discrepante de las autoridades y de lo tradicional. Y más bien se debería felicitarse al profesional que plantea honestamente una nueva forma de ver el derecho constitucional. Y a eso es a lo que invito a todos nuestros colegas, a que nos hagamos prevalecer nuestros puntos de vista sin sentirnos intimidados o amedrentados con estas disposiciones que mandan a investigar a los abogados que se atreven a presentar una defensa. Para mí es muy importante que se establezca que no estoy hablando de una patente de corso para hacer lo que nos da la gana. De hecho, en su momento, y efectivamente, la Corte Constitucional emite una sentencia, ¿no verdad?, de habeas data, donde les comparto efectivamente este caso. Un límite de habeas data que pusieron es en la sentencia 2422 IS, donde la Corte analiza el incumplimiento proveniente de un supuesto habeas data, donde el órgano concluyó que existió una desnaturalización del proceso y dice textualmente: el habeas data se sustentó en una presunta vulneración del derecho al trabajo, en el componente de igual trabajo, igual remuneración, y la igualdad además,
los demandantes solicitaron que se rectifique sus acciones de personal, concretamente en relación al cargo y a la remuneración en ellas registradas, es decir, los hechos alegados en la demanda y a la pretensión esgrimida bajo una supuesta rectificación en realidad buscaban que se repare una vulneración de derechos no protegidos por el habeas data, ni siquiera de manera indirecta. En definitiva, la demanda propuesta no persiguió el caso, corrección o reserva de datos personales, sino el reconocimiento de un cargo y un salario distinto al que ostentaban los demandantes. Por lo tanto, la acción de habeas data se utilizó como una forma de sortear acciones legales o constitucionales pertinentes para analizar sus pretensiones. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Sí tienes razón, pero no tenía que ser a través de habeas data. Ojo, nuestra Corte Constitucional es nuestro máximo organismo local. Es nuestro máximo organismo en el Ecuador. Y nosotros tenemos derecho a discrepar con ellos. Y tenemos derecho a buscar organismos internacionales y hemos ganado y se han ganado muchos casos a nivel internacional contrario a lo que la justicia ecuatoriana dispuso. Así que la Corte Constitucional nos diga o discrepe con nosotros no significa que no tenemos la razón. Pero lo bueno de este caso y lo maravilloso de este caso es que la Corte Constitucional efectivamente dispuso que el cumplimiento de esta acción de habeas data no procedía. Por lo tanto, dispuso el archivo, mas no dejó sin efecto los efectos de la habeas data original. Es decir, que dijo, la ejecución de la misma no es viable a través de habeas data. ¿De qué se trataba el tema? Sumamente sencillo. Se estaba pretendiendo que un trabajador cumpliendo una función de mayor responsabilidad a la que él ejercía, recibe un salario por una función a la que tenía menor categorización. Y ustedes me van a decir, pero eso pasa mucho en la Corte. Hay una cantidad de ayudantes judiciales que cumplen función de secretario. Hay una cantidad de personas que cumplen una función y en realidad son remuneradas con menos. No. Esto de acá era un caso de la aviación civil donde estamos hablando de técnicos especialistas. Los técnicos especialistas son los que causan que los aviones despeguen o no, aterricen o no y no se choquen en el aire. Y para ser técnicos especialistas existe una preparación que lleva años. Entonces, el operador 1 tiene funciones totalmente diferentes al del operador 2 y el de operador 2 a operador 3. Y en algún momento alguien, abogado de ellos, planteó una acción de protección que se la negaron porque estaba mal planteada. No podíamos volver a presentar una acción de protección pidiendo derechos reconocidos. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Señores, preséntenos por favor qué función está cumpliendo el técnico especialista Daniel Frías 1. Por favor, enséñenos qué funciones son las que cumplen. Y ahí nos exhibieron, pues, ¿no? El señor se encarga de A, B, C, D, F, G, H, I. Perfecto. De la exhibición del documento que usted me está exhibiendo, resulta que esas funciones técnicas no corresponden a un técnico nivel 1, corresponden a un técnico nivel 2. Y presentamos efectivamente en nuestro sustento, en nuestros alegatos, la normativa internacional de las operaciones de los aeropuertos, donde efectivamente estamos diciendo, usted le está haciendo cumplir a un técnico nivel 1 las funciones de un técnico nivel 2. Su responsabilidad es mucho más alta. Sírvase indicarnos, por favor, por cuánto tiempo lo ha venido haciendo. Y la aviación civil no le tocó más que decir, bueno, sí, también lo ha venido haciendo por 8 años, 12 años, 11 años. Ok. Entonces, producto de la exhibición de documentos, logramos determinar que no es, como se pretende ver aquí, una desnaturalización donde yo estoy pidiendo solamente que se cambie una partida. Yo no vengo aquí a pedir una partida. Yo vengo a que se me venga a exhibir cuáles las funciones que están cumpliendo mis representados. Y sorpresa, resulta que ellos están cumpliendo funciones diferentes a las que se les estaba pagando. Pero este no es un problema de pago, es un problema de responsabilidad. Es decir, el encargado de aterrizar este avión
ante la ley y ante la normativa internacional tiene que ser un técnico nivel 3. Y yo como Estado ecuatoriano estaba haciendo que lo haga un técnico nivel 2. A nivel internacional, eso era una aberración. Es impresentable. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, con el habeas data, sacar la información y efectivamente puede que no sea ejecutable vía habeas data, que deberían o podría el juez decir repárese y repóngase. Sin embargo, otro juez sí dispuso repárese y sí dijo páguese y se pagó y se cambió y se pagó retroactivamente porque existía la voluntad. Sin embargo, en el segundo grupo, creo, en el tercer grupo de personas que presentaron, la Corte dice no es la vía, pero tampoco me archivó ni me retrotrajo el primer proceso. ¿Qué me quiere decir? Que ahora sí tengo derecho, ante este nuevo hecho presentado y la nueva información presentada, presentar una acción de protección. ¿Eso es desnaturalizar? No es desnaturalizar. Eso es específicamente buscar y encontrar la forma de usar las herramientas constitucionales que tenemos para probar lo que consideramos un hecho cierto y defender los intereses de nuestros clientes. Nosotros hemos analizado que efectivamente muchas personas podrían decir esos son abusos de las acciones constitucionales, pero no lo son. ¿Y por qué me limito a decir que en mi ponencia límites de la acción jurisdiccional? Porque en cambio nos encontramos con otro escenario. En este otro escenario nos encontramos con que efectivamente había traído 3 puntos, había traído tres casos, pero voy a hablar puntualmente de la Defensoría Pública, porque lo acabo de vivir y la verdad que me tiene molesta esto que ha sucedido. 7 acciones constitucionales presentadas para detener un concurso. Un concurso que debía demorarse 2 años, que se debería demorarse 4 o 6 meses, se ha demorado 2 años y medio. ¿Y qué sucede? Que efectivamente a muchos jueces, los jueces el juez que ya resolvió esto le pone en conocimiento y le dice, oiga colega, señor juez, sí, yo ya resolví eso, ¿ah? Ahí acción constitucional no hay, no procede, y lo mío ya fue ratificado en segunda instancia y también fue ratificado por la Corte Constitucional, ya que presentaron apelación y la Corte no dio paso a dicha apelación. Muy bien. Pese a que el juez ya fue advertido de otro juez que la misma petición, la misma naturaleza, la misma pretensión fue conocida, tratada y resuelta, el juez insistió en conocerla e insistió en pronunciarse sobre aquello. Para no hacer más largo el cuento, allí sí estamos hablando de que un juez sabía que allá había y se había dispuesto una norma sobre aquello y al ser cosa ya resuelta, se atreven nuevamente a conocer y a resolver lo contrario. Ahí es diferente. Ahí estamos hablando de un abuso del derecho. Ahí estamos hablando de que efectivamente el juez, el abogado y todos fueron puestos en conocimiento, no por parte interesada, por otro juez de su mismo nivel de lo que ya estaba pasando. Lo más grave, otro juez también procedió de la misma manera, concediendo una medida cautelar, suspendiendo el proceso, pese a que ya se le había advertido el otro juez similar diciendo, oiga, usted está deteniendo un proceso que yo ya dispuse que no se puede detener. Le notifico por escrito. Y pese a eso, no revoca la cautelar, sino que, oh sorpresa, se enfermó el día siguiente. Justo el día siguiente se enfermó. Presentaron un martes, miércoles se enfermó. ¿Está bien? El juez fue suspendido. Los otros jueces también fueron suspendidos. Pero, ¿qué ejemplo estamos dando realmente a la ciudadanía? ¿Qué ejemplo estamos dando realmente a los estudiantes del derecho? ¿Qué ejemplo estamos diciendo nosotros? Aquí se puede deshacer y deshacer como nos da la gana. Y creemos entonces que porque él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Entonces cualquier otra persona lo ve en la calle y vemos efectivamente cómo vemos una cantidad de desnaturalizaciones de acciones constitucionales que efectivamente conllevan y llevan a menos al sistema judicial y hace que se fragmente esa confianza en el sistema jurídico. Entonces es donde viene la Corte Constitucional y efectivamente su sentencia 2231-22 expone efectivamente el tema del prevaricato.
y de repente por fin le dicen, oigan, un ratito, todo lo que ustedes han estado disponiendo en materia constitucional contra la norma expresa es prevaricato. Eso no significa que el juez que dispone aquello ya es culpable, significa que tendrá que entrar a un proceso y en ese proceso demostrar su punto de vista. Y volvemos entonces a lo que había dicho yo desde un principio, el debido proceso. Y el juez tendrá derecho a demostrar y a exponer su punto de vista, porque estamos dándonos cuenta de que definitivamente, hoy por hoy, si el tema mediático dice que eres culpable, resulta que eres culpable, o si el tema mediático dice que eres inocente. El juez tiene que tener la fortaleza y la garantía de decir, aunque el universo se pare de cabeza, mi punto de vista es este. No importa en ningún momento si la opinión pública va en favor o en contra de mi sentencia. Y de igual manera, cuando un juez se lo acuse de prevaricato, también tenemos que escuchar, porque toda la vida habrán las dos monedas, las dos caras de la moneda. Eso es la garantía en un sistema judicial. Eso representa lo que efectivamente conlleva vivir en un estado de seguridad jurídica. Puede que tengamos un sistema judicial que digan que es corrupto, que no es eficiente, que no es eficaz, pero lo tenemos y tenemos que usarlo y tenemos que luchar por eso. Caso contrario, empezaremos a vivir en anarquía. Caso contrario, empezaremos a vivir en un estado ajeno al derecho, donde se imponga la ley del más fuerte. Y eso es justamente lo que todos los que somos abogados estamos llamados a combatir. Donde todos los que somos abogados estamos llamados a fortalecer la institucionalidad. Y la institucionalidad no la hace solamente el juez, la autoridad, el superintendente o el legislador. La hacemos los que ejercemos el derecho, poniendo acciones y planteando acciones que vayan en consecuencia de la verdad del derecho como tal. Los límites que nos ponen en estos momentos la Corte Constitucional, está muy bien que los ponga. Efectivamente, el prevaricato, para cuando se van contra norma expresa, ya es un límite que efectivamente evita la desnaturalización del mismo. Los límites de la jurisdicción efectivamente ratifican cuando sí y cuando no, porque el tema de que puede ser en donde pasó el hecho o donde surta los efectos, tenía un principio. Ese principio se desnaturalizó cuando efectivamente puedo poner surge los efectos a nivel nacional. Señores, todo surge efectos a nivel nacional. La mayoría de cosas surge efectos a nivel nacional. Todo surge efectos a nivel nacional. Pero efectivamente la Corte empezó a regularizar. Ok, listo. Vamos a empezar a regularizar. Y esa normativa es la necesaria. Yo participé, inclusive como asesor, hasta ahora soy abogado de Roberto Ponce, que en algún momento pues, se pidió mi opinión en las mesas. Y me acuerdo que de Montecristi me refiero, y en ese momento se trató y se recibió una delegación de Colombia. La delegación de juristas colombianos dijeron, nosotros ya pasamos por este proceso y se les va a venir a ustedes al principio un no entender qué está pasando, y cuando ya entiendan y vean el poder de las acciones constitucionales, estas no van a tener límites y se les va a desnaturalizar todo. Ellos ya lo advirtieron, pero la fórmula también nos la dieron. Y es que a medida que se empiezan a ver estos tropiezos, es donde se va a empezar a normar la misma. Y a través de la Corte Constitucional, que tiene esta capacidad normativa en materia constitucional a nivel de país, es donde nosotros podemos empezar a ver cuáles son los límites a los que tenemos que llegar sin caer en ningún momento en la absurda posición de ser investigados por desnaturalizar el derecho cuando solamente tenemos una teoría. Porque nosotros planteamos algo, nosotros proponemos algo. Es el juez o los juzgadores, si es una sala, es un tribunal, los que determinarán si nuestra posición es o no es la correcta. Pero resulta que si mi posición era correcta, entonces está bien. Y si me dan la razón, está bien. Pero resulta que si de repente, y por eso toqué este tema de este ex legislador, es escandaloso para el país, preso los jueces, preso el abogado, investigados todos. Así no funciona un Estado de Derecho. La razón a quien la tiene, la razón a quien la asiste, la razón a quien sabe pedirla como abogado y la razón a quien la tiene. Así tiene que funcionar el sistema de justicia. Así es el llamado que se hace a todos los profesionales del derecho para que luchemos con la frente en alto, con la seguridad y con la honestidad
de que los límites que pongan en las materias constitucionales son necesarios, mas no sirvan para amedrentar el ejercicio de los profesionales. Muchas gracias.